Se calcula con una fórmula de área. Ajá. Intenté por varios formas, bueno, se me ocurrieron varias formas, pero siempre me quedaban en función de dos variables. Así que no terminé por concretar bien el volumen de una esfera. ¿Y los demás qué tal? ¿Sí pudieron hacerlo? A mí se me ocurrió una forma que, bueno, ya desarrollándolos, más o menos llega al resultado. Pero o sea, varía dependiendo de la suma, de qué tan grande sea. Ok. A ver, vamos a iniciarle una vez, ¿no? Entonces vamos a poner aquí. Recording. Y bueno, entonces pues recordemos que la última sesión estábamos viendo ok, ahí está. El principio de este señor Cavalieri, que ya habíamos mencionado que había sido un personaje italiano, un matemático italiano, que hizo ahí algunos trabajos hace algunos siglos. Y lo que decía Cavalieri es que dada alguna cierta región, un volumen, digamos, se puede conocer su volumen mediante la suma de las áreas de los cortes transversales. Igual y ahí lo debe haber hecho de otro lado. Por todo. Otra vez. Así. Así. Y así. Listo. Bueno, entonces el principio de Cavalieri nos dice que si nosotros logramos conocer a una cierta función de área, en función de algún cierto parámetro, podemos pensar que aquí está alguno de los ejes, digamos, y que la región se encuentra comprendida, no sé, entre A y B. Entonces, si nosotros conocemos las áreas de los cortes transversales de una cierta región volumétrica, entonces el volumen se puede reescribir como la integral de A a B de esta función de área, de A de X en dx. Que es una especie de fórmula, no son de estas fórmulas cuadradas que se aplican así simplemente a mil problemas iguales, sino más que la fórmula hay que quedarnos con el concepto y el principio de Cavalieri en sí, ¿no? Que lo único que hace es estar sumando las áreas de los volúmenes de pequeños cortes transversales con un cierto grosor ahí muy pequeño y haciendo un proceso al límite de esos grosores cuando convergen a cero, aparece una suma de Riemann y ya identificándola como una suma de Riemann, pues se convierte en la integral. Bueno, ahora ya para ponerlo en práctica, habíamos dicho, o había quedado un ejercicio, que era obtener el volumen de una esfera de radio R. Volumen de una esfera de radio R. Bueno, el día de ayer, me parece, ya no recuerdo, estaba paseando ya a mis perros, y me acordé que igual y no iban a poder hacerlo, porque hay un elemento ahí complicado que puede ser que ustedes no conozcan. Lo estaba ahí yo reflexionando. Pero bueno, ¿alguien lo pudo hacer? ¿Pudo calcular? Por ahí ya mencionaban algunos que hubo alguien que tuvo alguna complicación al calcular el área precisamente de los cortes transversales, o alguien que mencionó que lo obtuvo de una forma rara, pero ¿alguien lo obtuvo así de manera concreta? ¿El volumen? ¿Pudo hacerlo completamente? Pues creo que sí salió. ¿Usted sí pudo hacerlo? Ok. ¿Y digitalizó sus cálculos? No, pero si quieres te mando una foto a ti. Ok. Bueno, a ver, no se preocupe. Si quiero ahorita, no se envíe la foto, nada más, igual y si lo tomo una foto y ahorita nos la ayuda compartiéndola. Pero, ¿cómo lo hacemos? Pues así, hay que, el elemento que pienso que quizás ustedes no conocen, o puede ser que sí lo conozcan, pero es el paso difícil, según yo, es cuando se tiene una esfera de radio R, si queremos usar el principio de Cavalieri, bueno, pues el principio de Cavalieri dice que hagamos un corte transversal y va a aparecer ahí una cierta región, un área.
Y la pregunta es, bueno, ¿y qué área tiene ese corte transversal, ¿no? Aquí. En este caso, el eje de variación, por la forma en la que estoy haciendo los cortes transversales, pues lo voy a identificar con la variable z. Así de esa manera. Y les decía que el elemento que pienso que puede ser que no conozcan es el siguiente. Cuando tenemos una esfera, la ecuación de una esfera es la siguiente. Es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a r cuadrada. Este es el elemento que quizás ustedes no conocían. O bueno, no sé si ustedes conocían este hecho. ¿Sí conocen este hecho? Que la ecuación de una esfera en 3 dimensiones se puede escribir de esa forma. Sí, es la ecuación de la esfera. Ok, a ver, ahí voy. Bueno, pues con ese elemento ya se puede conocer, se puede usar bien el principio de Cavalieri, porque, fíjense, si nosotros hacemos el corte transversal a alguna cierta altura fija, vamos a pensar alguna cierta altura z, pensemos que la variable z la estoy dejando constante, vamos a ponerle como, no lo voy a dejar z sub 0, vamos a pensar que tomo una z a una altura establecida, y esta z o ese valor lo dejo como un valor constante. Así, déjenme guardar eso, hay algo que no deja ver. Ahí está. Listo. Bueno, entonces pensemos que tomamos un valor de z constante, y si el valor de z lo mantenemos constante, la propia ecuación de la esfera, mediante una manipulación algebraica trivial, se puede escribir de esta manera. Se puede escribir como x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada menos z cuadrada. Esta última ecuación, esta ecuación que aparece aquí, esta es la ecuación de una circunferencia. ¿Qué circunferencia representa? Es esa circunferencia que está apareciendo a una altura z al momento de hacer el corte transversal a una esfera. Entonces, la ecuación de ese corte transversal es precisamente la ecuación de esta, es la que está allí, pensando que la z la estoy manteniendo constante. Bueno, ¿eso qué significa? Si la reflexiono como si fuese la ecuación de una circunferencia en R2, y a la z la estoy pensando como constante, ese término de r cuadrada menos z cuadrada en realidad sería el radio al cuadrado de este disco que está apareciendo aquí. Aquí hay un cierto radio, y ese radio al cuadrado lo puedo obtener a partir de esa ecuación. No sé si se entiende todo eso, todo lo que estoy diciendo, espero que sí. ¿Y por qué me interesa eso? Porque eso me dice, pues entonces el radio de esa circunferencia sería igual a ¿cuánto? ¿Alguien me puede decir? Sería, disculpe. ¿Cómo? ¿Sería igual a cuánto? ¿Repetir la pregunta? Sí, o sea, cuando hacemos el corte transversal, bueno, desde el inicio otra vez, porque estoy pasando de una transición algebraica a una geométrica mediante la ecuación, y quizás lo hice muy rápido. Entonces, la esfera tiene por ecuación esta que tengo aquí, que ustedes dijeron que ya la conocían, que era x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a r cuadrada. Haciendo una manipulación algebraica trivial, se revela esta otra ecuación. Lo único que hice fue pasar el z cuadrada del otro lado, no hice otra cosa más que eso. Y es esta ecuación, si yo a la z la pienso como si fuese un parámetro constante, esta ecuación, ¿qué cosa representa? Esa es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen, y el factor que tengo acá es precisamente el radio al cuadrado. Es la ecuación de una circunferencia. Sí conocen todos las ecuaciones de circunferencias, que es x cuadrada más y cuadrada más el radio, sea lo que sea, al cuadrado. Entonces, reflexionando un poco esta ecuación me dice, el corte transversal, es decir, la curva de color amarillo que aparece en la esfera, es una circunferencia, y su ecuación es esta que tengo aquí. Y a partir de la ecuación yo puedo identificar el radio, porque yo conozco o yo sé que el término que aparece a la derecha debe coincidir con el supuesto radio al cuadrado. Por lo tanto, el radio de la circunferencia que yo hago a la esfera a una altura z
va a ser igual a ¿cuánto? ¿Alguien podría decirme? Pi por radio cuadrado. ¿Pi por radio al cuadrado? ¿Nadie más puede decirme nada? Sería A ver, vamos a R plantearlo. cuadrado Eso. menos Ajá. Z cuadrada, ¿no? R cuadrada menos Z cuadrada, no. Casi es Bueno, sobre eso, pero dos. no. Sobre Bueno, 2 sí, tampoco. sí lo pensé así, como el radio cuadrado, no, radio al cuadrado menos z cuadrado, pero entonces es el radio menos la otra dimensión de lo que estamos No. hablando de la esfera. Fíjense, igual y no, igual y lo que intento decirles no se entiende. Se los voy a plantear de otra manera. Fíjense, piensen que hay una ecuación, hay dos personas que están ahí platicando, ¿no? Aquí está una persona que está platicando, y esta persona le dice, pues fíjate que estoy trabajando con una esfera. Ahí está, le está comentando, estoy trabajando con una esfera. Y ese es como muy algebraico. Dice, la esfera es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a... Dice, una persona le dice, estoy trabajando con una esfera. Una esfera, cuando hablamos de una esfera, es un objeto geométrico. El otro que está allí al lado, cuando le dicen esfera, dice, la ecuación es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a r cuadrada. Ambas cosas representan el mismo objeto, solamente que uno es una representación geométrica y el otro es una representación algebraica. Bueno, luego, esta otra persona le dice, pues fíjate que a la esfera yo le voy a hacer un corte porque quiero calcular su volumen utilizando el principio de Cavalieri. Entonces le voy a hacer un corte transversal. Y esta persona que está aquí, bueno, ya me quedó poquito espacio. Vamos a borrarlo. Lo voy a poner por acá. Entonces aquí está este que le platica que tiene una esfera y que le va a hacer un corte transversal. ¿Cuál sería la ecuación de esa curva de color rojo? ¿Alguien me podría decir? Quiero la ecuación de esta circunferencia de color rojo. X Es cuadrada X más y cuadrada cuadrada. más Y cuadrada. No, x cuadrada más y cuadrada es igual a radio al cuadrado menos z al cuadrado, ¿no? Ajá, sí. Ok. Perfecto. ¿Todos están de acuerdo? Bueno, Sí. y entonces ahora este otro le va a menos z preguntar, al cuadrado? a ver los compañeros que dijeron por qué el z cuadrado, por qué el z cuadrada. ¿Alguien podría decirme? Porque es la altura la que estamos tomando. Porque estamos manejando corte. dos dimensiones. Bueno, al principio estamos manejando 3 dimensiones, pero con el principio de Cavalieri le tenemos que sacar el volumen a la esfera. Entonces hay que pasar de 2 dimensiones, de 3 dimensiones a 2 dimensiones para ir haciendo cortes transversales, todo el volumen y rellenar el volumen. Entonces, ya como trabajamos con superficies, entonces estamos trabajando con una ecuación de la circunferencia y ya se hace el volumen cuando rellenamos toda la esfera de todos esos cortes y de ahí se saca el volumen, ¿no? Sí, sí, tal cual como lo dijo. ¿Sí le quedó claro al compañero o no? El compañero que preguntó de la Z, de por qué Z. Sí, me quedó claro, Luis. ¿Sí le quedó claro o A mí no. o soy todavía? ¿No? Mire. No, sí me quedó voy a claro. hacer todavía. Sí, está bien. Igual a muchos les quedó claro, pero lo voy a hacer todavía más claro para que piensen que tenemos una circunferencia de radio 1. Ahí está, esta es una circunferencia de radio 1. Aquí está. No de un radio arbitrario, es radio 1. Y les dicen, bueno, a la altura de z igual a 0.5, vamos a hacerle un corte transversal. Ahí está. Aquí le voy a hacer un corte transversal. Y alguien me dice, bueno, ¿y cuál es la ecuación de esa circunferencia de alturas que estoy haciendo a la altura de z igual a 0.5?
Bueno, alguien le dice, pues si quieres conocer la ecuación de la circunferencia que aparece a la altura de z igual a 0.5, pues interroga a la ecuación de la esfera. Toma la ecuación de la esfera y en lugar de z arbitraria pones z.5. Si se hace eso, aquí quedaría ¿cuánto? Quedaría 0.5 al cuadrado igual a 1. Esto es x cuadrada más y cuadrada igual a 1 menos 0.5 al cuadrado. No sé cuánto sea eso, es 0.5 al cuadrado, creo que es 0.25, ¿no? Entonces, esto sería 0.75. Entonces, ¿cuál es la ecuación de esa circunferencia de color azul? Es x cuadrada más y cuadrada igual a 1 menos 0.5 al cuadrado. ¿Es claro para todos eso? Creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, pues esa misma idea es la que está aquí, solamente que los compañeros dicen, pues no lo voy a estar haciendo para cada z, ¿no? Ya lo hago para un z arbitrario, pienso el z como constante, esa fue la clave, pensar la z como constante, y esta es la ecuación de las circunferencias que aparecen en los cortes transversales. Sería exactamente lo idéntico que se hizo aquí, solo que en el de la derecha lo hicimos para un valor numérico, ¿no? Para entender completamente lo que está pasando, pero para un z arbitrario, pero dejándolo constante, aparece la ecuación de una circunferencia que está dada de esa manera. ¿Se entiende todo? Sí, bro. Sí. Bien, entonces, fíjense, ya después de todos estos dibujitos, ¿cuál es la ecuación entonces de esta circunferencia? Pues es la que tenemos aquí. ¿Y cuál sería el radio de esta circunferencia? Sí, De me esa equivoqué hace circunferencia de rato. color. Dije entre 2, pero sería la raíz, ¿no? La raíz de r cuadrado menos z cuadrado. Exacto, es la raíz Sí, de r cuadrada perdón. menos z cuadrada. Sí, no, pues no se preocupe. Bueno, y para todos es claro que el radio de la circunferencia que se le hace a la esfera a una altura z está dada por esa expresión. Si alguien para alguien no es claro, pues manifiéstenlo ahí. Que creo que con el ejemplo numérico se aprecia fácilmente, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo numérico en el que está a la derecha, el radio de esa circunferencia de color azul no es 0.75, es la raíz de 0.75 por conceptos de geometría analítica básicos. Bueno, entonces voy a regresar a la hoja que tenía aquí atrás. Ya está quedando ahí un cochinero porque ya tengo muchas cosas, pero o lo voy a poner en otra hoja, porque aquí está muy forzado todo. Entonces voy a volver a poner todo, pongo aquí la esfera. Entonces, la esfera va desde menos r hasta r. Aquí está la variable z. Yo hice un corte transversal. La ecuación de la circunferencia de color azul es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada menos z cuadrada. Y el radio de esa circunferencia de color azul es la raíz de r cuadrada menos z cuadrada. Bueno, ahora el principio de Cavalieri, que es lo que me dice. Cavalieri me dice que el volumen es igual a la integral de la función de área haciendo una variación en z. Aquí la z cambiaría de dónde a dónde. ¿Alguien podría decirme? ¿Cuál sería el rango de variación de z? Menos R a R, aunque puede De menos r a r, perfecto. reducirse. Sí. Y esa U va a decir algo, o quiere preguntar algo, creo. Diga esa U. Ah, sí, pero bueno, yo sí, así pensándolo, cuando hacemos un corte transversal desde la superficie o desde arriba o desde abajo, el círculo no es menor. Bueno, sí, ¿no? El círculo no es menor a quién. A los que están en medio. Creo que entiendo su pregunta, aunque su pregunta está mal planteada, porque no se puede decir que una circunferencia sea menor que otra, ¿no? Las relaciones de orden están establecidas entre números reales, o sea, dos números sí se puede decir que uno sea menor que otro, pero objetos geométricos no. Me parece que su pregunta quiere decir que los radios de la circunferencia se van haciendo más pequeños conforme la altura es más grande, ¿no? Creo que es lo que quiso decir. Sí, creo que sí. ¿O no? Sí. Sí, ¿no? Bueno, sí, eso sí es cierto, pero ¿eso en qué contradice, digamos, lo que estamos haciendo?
No altera nada, no hay ningún problema en la ecuación. No, ¿verdad? Ok, gracias. No. Ok, bueno, entonces pues digamos, usando el principio de Cavalieri, hacemos cortes transversales a una altura z, le hago un corte, mediante la ecuación de la esfera, haciendo una pequeña manipulación algebraica, me doy cuenta de que el corte transversal es un disco de radio igual a raíz de r cuadrada menos z cuadrada, y como es un disco, las áreas de disco son pues, triviales de calcular por geometría básica. El área de un disco es igual a ¿cuánto? Es igual a pi por el supuesto radio al cuadrado. Desde la época helenística se conoce estos resultados. Bueno, no sé si de esa época. Sí, supongo que sí. ¿Están de acuerdo todos? Bueno, el área de un disco es pi por radio al cuadrado, pero ¿quién es el radio del corte transversal a una altura z? Ya había dicho que el radio era la raíz de r cuadrada menos z cuadrada. Entonces aparece esa expresión. Y la voy a poner por acá porque ya se me está acabando el espacio, quizás debí haber iniciado escribiendo ya. Y eso ya me da una integral bastante simple. La raíz con el cuadrado pues, se elimina, queda r cuadrada menos z cuadrada en dz. Y esa integral es muy fácil de calcular, es cuánto es r cuadrada z menos z cúbica entre 3, desde menos r hasta r. ¿Y eso cuánto me da? Esto me da... es r cúbica menos r cúbica sobre 3. Y aparece un 2, ¿no? Porque con la evaluación del menos simplemente se duplica. R cúbica menos R cúbica sobre 3 son 2 tercios de R cúbica y finalmente tengo el volumen de una esfera que es 4pi R cúbica sobre 3. ¿Ese es el volumen de una esfera o no? Sí, lo es. Sí, esa es la fórmula. Ok. Pues ya está. ¿Preguntas? Profe, pero ¿por qué dijo que no altera que tomemos un R arbitrario? O sea, lo que le estaba preguntando es aún. ¿Cómo que no altera que tomemos una? De por qué el radio, o sea, si se va si se va alejando del centro, pues se va haciendo más pequeño. ¿Y por qué no importa que elijamos cualquier radio? Es que creo que entonces no se está entendiendo bien el método, ¿no? O sea, el método lo único que hace es tomar una Z, hacemos un corte transversal y calculamos el área de ese corte transversal. Sí. El área del corte transversal es, pues es este. Y ya. Sí. Y obviamente lo repetimos para varias alturas de Z, compendidas entre menos R y R. Ah, ya entendí. Sí, Ok, ya le capté. Ok. Bueno, los demás, no sé, ¿cómo ven? Por ahí hubo alguien que dijo que pudo hacer todos los cálculos. ¿Lo hizo así de esta forma? O... Bueno, si usó Cavalieri tiene que ser así, muy parecido. Sí, solo que no, bueno, no sé lo de la esfera. Ah, ok. ¿Y cómo se dio cuenta que los cortes transversales son circunferencias? Ah, es que eso nos lo dijo antier usted. O sea, como que no lo Ah, ok. dedujo. Ya, pero el radio sí concluyó que el radio era esto, la raíz de r cuadrada menos z cuadrada. ¿Sí? Ajá. Ok. Profe, yo lo hice de una manera que lo único que me falta en esa ecuación es el sobre 3, pero, o sea, como lo hice a partir de sumas, si mientras la suma sea más grande, sí se va acercando, bueno, parcialmente a lo que sería algo con una esfera específica, pero no lo hice así raro. Pues habría que ver sus cálculos. ¿Los tiene digitalizados? No. No.
Ok, ¿y podrá digitalizarlos? Sí, ¿no? Sí, pero pidos. Sí, también, no se preocupe. Si quiere, vaya digitalizándolos. Y mientras vamos a tratar de hacer algún ejercicio. Bueno, me gustaría que intentaran hacer un ejercicio ustedes. Pero acuérdense, el principio de Cavalieri es muy simple, es hacer cortes transversales, calcular el área de los cortes transversales, parametrizarlos en términos de alguna variable en la que esté cambiando, porque ahí hicimos un corte transversal a una altura z, pero pudimos haber hecho a diferentes alturas, ¿no? Aquí hay muchos cortes transversales que se pueden hacer. Y si fijamos alguna altura z en este caso, pues se describe todo lo que ya mencioné y a partir de allí se pueden hacer los cálculos. Bueno, a ver, me gustaría que intentaran hacer un ejercicio. Vamos a ver si pueden hacerlo. Yo espero que sí. Por cierto, Profe, yo tengo ya una están haciendo los pregunta. ejercicios del texto. Sí, diga. Y Diga, si diga. Diga. también podríamos hacer cortes, no sé, sobre el eje, en vez de Z, sobre la X o sobre la Y. Sí, claro. Sí, claro. No. En el caso de la esfera, al hacer los cortes no ortogonales, digamos, a Z, sino a los otros ejes, también van a aparecer eh, discos. Pero sí se puede hacer con respecto a cualquiera de los ejes. Ok. Bueno, a ver, déjenme buscar dónde está. Este es nuestro libro de texto. Chiro, no lo encuentro. ¿Se acuerdan de la parte de área entre curvas? ¿En qué capítulo estaba? Si no me recuerdo, era la 576, algo así. La página 576, creo. No recuerdo. Ah, sí, aquí está. Sí. Sí, perdón, ya lo encontré. Fíjense, es el capítulo 6. Los de área entre curvas eran la sección 5.6 376. y vamos ahora con la sección 6.1. Aquí es donde está Cavalieri, que dice cálculo de volúmenes por secciones transversales y por rotación alrededor de un eje. Entonces vamos allí, en la 396. Aquí está. Perdón. 396, ahí está. Bueno, esta es la sección 396. Hay una breve explicación del principio de Cavalieri. Ellos hacen ahí los cortes, no como bueno, responde a la pregunta que había hecho el compañero, ¿no? De que se pueden hacer con respecto a diversos planos. Y obtiene por ahí un resultado. Aquí está. Esa es allí está la formulilla del principio de Cavalieri. Creo que ellos no le dan crédito a Cavalieri. Eso está mal, no me gusta. Y ponen ahí algunos ejemplos, ¿no? Pero, Sí, a ver, dieron vamos a crédito. ver. Me gustaría que... ¿Sí? Ok. Sí. Sí le dan crédito allí a Cavalieri. Bien. Sí, ahí Les decía. confieso que no he leído esa parte, entonces... ¿Sí? Ah, ok. También está. A ver. Sí, no se preocupe. Todo bien. Se ven raros los problemas.
que como que asume que... Bueno, también, bueno, sí, tal vez tengo razón. A ver, pues vamos a hacer el problema 2, inciso A. Vamos a ver si podemos hacerlo. Inciso 2. El 2A. Ahorita lo pongo un poco más. Aquí está, es este. Y dice, el sólido se encuentra entre los planos perpendiculares al eje X entre 0 y 4. Las secciones transversales perpendiculares al eje X entre estos planos van de la parábola. Bueno, a ver, les doy algunos minutos para ver si pueden, si entienden el problema. Y la figura que aparece allí es algo así. Bueno, aquí no se ve, pero porque están mostrando ya los cortes transversales. Pero la figura, si pudiéramos hacerla, se vería algo así. ¿Es el paraboloide de revolución? Es un paraboloide, sí. Es un paraboloide. El apellido de revolución, me parece que sí, pero no, como que no es tan usual llamarlos así, ¿no? Bueno, yo en algunos libros lo leo así. En otros los he encontrado como paraboloide circular, porque hay otros que son como Ya, elípticos. sí. Sí, lo que pasa es que en los cursos previos a este, en la prepa y todos los anteriores, los objetos volumétricos que analizan o que estudian son siempre volúmenes de revolución o superficies de revolución. Pero más adelante, cuando empecemos a desarrollar cálculos de varias variables, pues ya no nos vamos a limitar a los de revolución, ¿no? Y vamos a llamarles paraboloides y ya. Pero no quisiera hablar ahorita de los paraboloides. Seguir simplemente las ideas de Cavalieri y ya. Es una, Ya. es una superficie, ¿no? ¿Es una superficie? No me queda muy clara su pregunta. ¿Todos entienden el problema? ¿El 2? ¿Hay alguien que no lo entienda? Déjenme ver el chat, no he visto. Apenas acabo de ver las preguntas o los comentarios de Javier Alejandro. Ahora voy a ir atendiendo el chat. Primero Javier Alejandro hizo algunas preguntas. No sé si su duda sigue de Javier Alejandro o no. Dice que sí. Cuando dice sorprendiendo, ¿significa que no entiende por qué el radio es r cuadrada menos z cuadrada? Ah, ok. Y luego dice, si quisiéramos trabajar sobre una línea recta, no, o sea, para Javier Alejandro, si o sea, tiene que pensar que está dejando fijos algunos parámetros. Si deja fijo, por ejemplo, la altura z, entonces el eje x, el eje y y el eje z. Entonces, si deja fijo el eje z, lo que aparece es un disco. Pero si deja fijo, por ejemplo, z y algún valor de y, lo que obtendría es algo parecido como un pedacito de recta, así como lo dice usted. Pensando que dejo fijo a y a una z. Entonces me movería solamente entre un disco intermedio.
No sé si eso responde su pregunta. Javier Alejandro. Ok. Y David Rodríguez dijo ahí un 5 punto. Era la sección, ok. Y por ahí Rubén dice que 16 tercios. O sea, 16 tercios ya está pensando en el resultado final de este problema. Ok. Pues no sé. ¿Cuánto les da a los demás? Aún no lo termino. A ver, pues les doy algunos minutos más. Mm, Dicen que 16 tercios. Ok. ¿Los demás qué tal? ¿Sí lograron hacerlo? Ay, digan algo. Un sí, no. No ¿Quién termino sabe? No de sé. entender cómo plantear como la evolución de estas ¿A poco cortes nada más? transversales. Nada más es tomar la función bueno, pues elevarla. No, pero es A que ver, uno a la tampoco. vez, porque ya no entendí. Alguien estaba comentando algo y ya no logré terminar. Ya no lo dejaron terminar. Había De alguien que que no, dijo que. Ajá. no termino de entender, o sea, entendí bien la esfera. O sea, que los cortes transversales sobre el eje Z derivan circunferencias, ¿no? Y la Sí. suma de esas áreas, multiplicado por la altura, cuando tenía infinito, nos daba su volumen, ¿no? Acá Ujú. entiendo que es algo así como también son cortes transversales que forman circunferencias. O sea, la fórmula de área debe ser una circunferencia por consecuencia, Ujú. O que sí, se sí, sí. O sea, mueve ya. sobre el Ajá. eje X, que corta Ajá. algo así como el paraboloide, ¿no? También forma Ujú. circunferencias chiquitas. Acá no entiendo muy bien cómo Sí. plantear esa integral. Me imagino que debe ser algo muy similar a la esfera. Pero, y sé que debe ser de 0 a 4 también los límites de integración. Pero nada más. No termino de conectar uno con otro. Bueno, es que los problemas, o sea, ya nos aquí exactamente como en la prepa, ¿no? O sea, de que resolvemos un problema y exactamente hacemos, todos los demás van a ser iguales, pues no. Lo que está de fondo es el principio de Cavalieri, que dice, pues calcule el área de los cortes transversales. Es en la redacción del problema, asumen que no tienen ustedes mucha experiencia
con objetos en 3 dimensiones, entonces ya les están diciendo cuáles son los cortes transversales. Y en especial les dicen que el corte transversal es una circunferencia, ¿no? Es lo que dice. Dice, son discos circulares. Entonces, si quiere usar el principio de Cavalieri, creo que debe concentrarse en decir, bueno, pues si el corte transversal es esta circunferencia, pues debo calcular el área de esa circunferencia. ¿Cuál es el área de una circunferencia? Pues pi por radio al cuadrado. Entonces todo se reduce a ver cuál debe ser el radio. Y en base a la configuración que le dan allí, debe detectar cuál es el radio. O sea, no le respondí su pregunta porque necesito que intente obtener usted el radio. Los demás no sé cómo. Esaú iba a decir algo, ¿no? Pero ya no sé. Nada. A ver, pues vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. Dejen, pongo. Entonces nos dan un esquema de esta forma. Nos dicen que por aquí hay algo así. Y también nos dicen que los cortes transversales, que los están haciendo por acá, que estos son ¿qué? Son discos, ¿va? Estos son discos. También nos dan la ecuación de la curva de color azul. Esta curva de color azul tiene por ecuación aquí a x igual a y cuadrada. Y déjenme ver, este es el eje x y este es el eje y. Bueno, entonces ya nos están diciendo que los cortes transversales son discos. Aquí está. Igual y como no logran ver la superficie en R3, como no está dibujada allí, igual y ustedes, algunos no logran verlo completamente, pero la figura se ve algo así. Y el corte transversal, digamos, lo voy a poner de un color especial. Este corte transversal, que nos dicen que es un disco, es el que se ve aquí, exactamente. Estaría por allí. ¿Y qué más? Por aquí dice que está el eje Y y por aquí nos dice que está el eje X. Así de esa manera. Entonces, los cortes transversales, alguien ya hizo como un análisis previo y determinó que, o encontró que eran discos. Bueno, si quiero usar el principio de Cavalieri, ¿cómo lo puedo usar? Digo, bueno, pues voy a aprovechar el hecho de que todos estos cortes transversales pues son precisamente discos. El área de un disco es igual a ¿cuánto? Es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, lo único que me hace falta determinar es quién va a hacer este radio. Eso es lo que me hace falta determinar. Si yo conociera quién es ese radio, ya podría conocer el área de los cortes transversales. Este radio se ve aquí así. ¿Y cómo puedo encontrar ese radio? Si lo que me informan es que el perfil de alguna manera es esta parábola. ¿A cuánto equivaldría ese radio? Es raíz de X, ¿no? Raíz de X. Exacto. Sí, sí. Ese radio que quién sabe cuánto valga, vamos a ponerle por el momento radio. Lo que nos damos cuenta es que debe ser como el valor del eje Y, ¿no? Es decir, no sé quién sea Y, pero ahí está. El radio es igual a Y, y dada la ecuación del perfil, que es esa parábola, la puedo escribir como Y igual a raíz de X, así de simple. Voy a quitar por el momento esto. Y ya. Bueno, entonces, eso ya me da la información de quién debe ser el radio, y por el principio de Cavalieri,
el volumen debe ser igual a la integral de la función de área con respecto de qué variable, la variable que está cambiando. Los cortes transversales los estamos haciendo con respecto del eje X. Por lo tanto, vamos a obtener los valores de área para diferentes valores de X, en dx. Y aquí la X cambiaría de dónde a dónde, cambia desde 0 hasta dónde nos advierte que llega, hasta 4, me parece. Luego utilizamos el hecho de que sé que los cortes transversales son discos. ¿De qué radio? De radio raíz de X. Entonces el área es pi por el supuesto radio al cuadrado. Y quedará algo así. Sustituyo quién es mi radio es raíz de X. Y queda una integral pues bastante simple. Esto es pi x cuadrada sobre 2 de 0,4. ¿Sí están bien mis cálculos o hay algo mal? ¿Cómo ven? No, todo bien. Ok. Y luego quedaría, sustituyo y me da 8 pi. ¿Cuánto dicen que daba? Que en el chat le daba otro resultado, ¿no? Les daba 5.3. No, no es. Sí, dicen que daba 16 tercios. ¿Por qué 16 tercios? Ah, ok. Bueno, los demás no sé si lograron obtener el resultado o si hay alguna duda, no sé. Me quedó claro más cómo relacionar este tipo de razonamientos. Ok. ¿Y los demás? ¿Alguien tuvo complicaciones para hacerlo? Todo bien, dice. Ok. A ver, vamos a hacer otro, uno último y ya. A ver, el que está allá arriba, el D. Este. ¿El que tiene un triángulo? Ajá, ajá. Dice que nos advierten que la figura que aparece allí, al momento de hacerle cortes transversales, los cortes transversales son triángulos equiláteros con base en el plano XY. Es decir, si reconstruyéramos, bueno, no les digo nada, a ver, piénsenlo y ahorita vamos a ver si pueden hacerlo.
¿Cómo van? ¿Ya tienen algo? Ujú. Oiga, profe, ¿le puede cambiar a las notas para tomarle una captura, por favor? ¿A la pizarra dice? ¿Quiere ver? Ok, ahorita Sí, sí, sí. La voy. pizarra. ¿Allí o otra anterior? Ah, sí, ya. Ahí está bien. Gracias. Ya. Si quiere puede regresar al libro. No, no, ya que quede. Raíz de 3. ¿Cuánto es la altura de ese? No, entonces, bueno, ¿Cómo? ¿Cuánto la altura? Pues no sé. Es como parte del problema, ¿no? Porque lo único que nos advierten es que es un triángulo equilátero. Entonces está vaciada la figura, ¿no? Porque es algo así, más o menos. sí, ya. Yo no la entendí, profe. ¿No la entendió? No la comprendo. Pues es algo así, o sea, como la que está ahí, la que estoy dibujando, ¿no? Como esta. No sé cómo llamarle eso. Yo sí entendí. Como si fuese un tazón volteado, ¿no? Pero está raro porque los cortes transversales generan triángulos equiláteros. En el chat dicen algo, ¿qué dicen? Dicen que da 2 raíces de 3. Pues no sé. Dicen que da 2 raíces de 3. ¿Cómo ven? ¿Sí da eso? Víctor, Tonatiu, Sofía, Kevin, Rubén, Rodrigo, Max, Fernanda, Ángela, Iván, Luis, Laísa, Juan Pablo, Profe, Coban. ¿me puede Sí, dejar tantita la imagen del programa, por favor? sí, claro. Voy.
Bueno, aparte de Saúl, ¿alguien más ha terminado? Profe, yo ya lo hice y me quedó igual que Saúl, pero es que no entiendo por qué. ¿Le quedó igual que Saúl? ¿2 raíz de 3? 2 raíz de 3. Ok. Alguien dice que le salió raíz de 3, ok. Pues ahora lo vamos a hacer así muy rápido. Bueno, no sé si muy rápido, pero... Bueno, lo primero que voy a hacer es calcular el área de un triángulo rectángulo. No, de un triángulo equilátero, dice, ¿no? Un triángulo equilátero, ¿cuál es? Es el que tiene todos sus lados iguales. ¿Y cómo sería la altura? El área es, ¿cuánto es? Base por altura sobre 2, ¿no? La base por la altura. La altura no sé cuánto valga, pero se puede obtener con geometría básica, ¿no? Como por el teorema de Pitágoras. Sí, sí. Es a cuadrada menos a medios, ¿no? Al cuadrado. Y esto es a cuadrada menos a cuadrada entre 4. Es raíz de 3a sobre 2. Bueno, entonces acá quedará a raíz de 3a sobre 2 entre 2, que es raíz de 3 por a cuadrada sobre 4. Entonces el área, según esto, es de un triángulo equilátero, es raíz de 4. Sí. ¿Perdón? Creo que cada lado. ¿Está bien? Creo que cada lado mide 2, ¿no? Algo así. ¿Cada lado mide 2? No entiendo su comentario. ¿Sí está bien? ¿El área de un triángulo equilátero es esta? Sí. ¿O no? Sí, pues sí. Bueno, ya está, ¿no? Y ahora vamos a hacer el cálculo del problema. Entonces, en nuestro problema aparecen estas figuras. Los cortes transversales nos dice o nos advierten que son triángulos equiláteros. Y la ecuación que está en esta parte, aquí están los ejes. Por aquí está un eje y por aquí está otro eje. Este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, es X cuadrada más Y cuadrada igual a 1. Bueno, entonces fíjense, si yo quiero calcular el volumen de la figura que aparece usando el principio de Cavalieri, obtendría ¿cuánto? El volumen sería la integral. En este caso cambia de menos 1 a 1. Espero que sea claro. Y necesito encontrar a la función de área o al área en función de la variable X. Es decir, ser capaz de poderme detener en algún punto X, hacer el corte transversal, que ya sé que aparece un triángulo equilátero, y calcular el área de este triángulo. Para poder calcular el área de ese triángulo, como es un triángulo equilátero, pues yo sé que el área está dada por esta expresión, raíz de 3 por la longitud de los lados al cuadrado sobre 4. Entonces, lo único que me hace falta encontrar o determinar, pues es quién va a ser el valor de A aquí. Es decir, si yo me detengo en algún punto X preestablecido, ¿cuánto vale A? ¿Y cómo puedo hacer eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo puedo calcular esa A? Con R cuadrado menos Z cuadrada. Bueno, algo así, ¿no? Aquí yo propongo algo. Bueno, es lo que yo razoné. Lo escucho. La ecuación de la circunferencia que tenemos ahí, podemos ya sea despejar la X o la y sacar la raíz. Y eso es técnicamente la mitad de A. O sea que si lo multiplicamos por 2,
Voy a ya dar nuestra A. Ujú. Ok, está bien, en efecto. Sí, estoy de acuerdo con usted. El compañero que hizo el comentario anterior mencionó una Z. Sí, ¿no? El compañero que mencionó una Z, ¿de dónde sacó esa Z? No, pues no existe. Pero es que en la figura del libro, no aparece que está sobre en medio de la circunferencia, entonces no, o sea, como que esa es más chica que el radio. Bueno, o sea, la mitad de A es más chica que el radio. ¿Del radio de quién? No entiendo. ¿De la circunferencia? Ajá. Es que el compañero acaba de decir que la mitad de A es el radio, ¿no? No entendió lo que dijo el compañero. Lo que dijo el compañero fue lo siguiente, dice, si separan un punto X, interrogue a la ecuación para que le dé el valor de la coordenada Y. Ese valor de la coordenada Y va a ser A medios, es lo que dijo el compañero. Dice, deténgase en un punto X, interrogue a la ecuación y la ecuación le va a proporcionar el valor de la coordenada Y. Y ese valor de la coordenada Y es A medios. Entonces el compañero procede a interrogar la ecuación, dice, dime quién es Y. Entonces le pregunta y dice, pues es la raíz de 1 menos X cuadrada. Entonces este es el segmento, es como hay dos, un más menos, supongo que de un lado es menos la raíz de 1 menos X cuadrada y del otro lado es Y igual a la raíz de 1 menos X cuadrada. Ya entendí. Y ya, entonces dice, este es el A medios, entonces el A finalmente se da cuenta de que es dos veces la raíz. Sí, eso fue lo que dijo el compañero. Ok, perdón. Sí, es que no había entendido lo que había dicho el compañero. No le cumplí. Pero va. Está bien, sí, no se preocupe. Y ya una vez que tiene el parámetro A, pues ya dice, pues ya puedo calcular el área, ¿no? ¿Qué es esto? Aquí quedaría la raíz de 3. Ya sé quién es A, entonces quedaría 2 por la raíz de 1 menos X cuadrada al cuadrado sobre 4. El tiempo se está agotando, entonces ya ustedes terminen de calcular aquí la integral. Va a ser una integral muy fácil. ¿Todos pudieron? ¿Alguien tuvo complicaciones con esta parte? Bueno, entonces... Ya me quedó más claro, escuchando el razonamiento de los demás. Perfecto. Entonces traten de unir todas las ideas y me gustaría que como ejercicio intentaran hacer uno más, que intentaran hacer el B. ¿Ok? ¿El B? Sí. ¿De qué página es, profe? Ahorita le digo. 405, ¿no? Del PDF. Sí, 405. Pero del PDF, no del libro. No te vas a confundir, Edwin. Okay. Bueno, pues se agotó el tiempo. ¿Algún comentario final? No, profe. No, profe. Bueno, entonces pues cuídense, hagan los ejercicios y ya la siguiente sección, la siguiente clase, ya comenzamos con el método de discos, que es aplicar el método de Cavalieri a superficies de revolución. Bueno, cuídense. Gracias. Buen fin de semana para todos. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Recording stopped.